Pues muy buenas tardes, hoy es lunes y excepcionalmente, porque normalmente lo hacemos los martes, hoy es lunes 23 de diciembre, a puntito también de entrar en Nochebuena y Navidad. Y como todos los martes, siendo lunes, tenemos Marca con AM, los webinars de Marca con AM. Y tenemos a Milagros Ruiz Barrueta con nosotros al otro lado de la pantalla. Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás tú? A punto ya de irnos, ¿no? De Nochebuena. A punto de irnos, pero no sin dejar claro, ¿no? Un poco ese tercer webinar en el que Sí. estamos ahora mismo, que casi que cierra el ciclo, ¿no? De todos los webinars que hemos hablado sobre marca personal y recordar, ¿no? Que hemos hablado de cerrar el año midiendo y planificando con nuestra marca personal para ese 2025 estratégico. Hemos hablado de tendencias de marca personal para el año nuevo y el reto de diferenciarnos. Y hoy toca hablar de esas habilidades y competencias para nuestra marca personal para este año 2025. Quizás cerramos el círculo, ¿verdad? Así es, esa es un poco la intención de este último webinar del año 2024, un poco cerrar ese círculo, esa tríada con la que comenzamos hace dos webinars atrás, en donde empezamos a hablar un poco de lo que es esa introspección y retrospección que necesitamos hacer para medir lo que hemos hecho en el 2024 y planificar para el 2025 para crecer con ese propósito que nos hemos planteado. Luego hablamos un poco de esas tendencias que visualizamos, ¿no? En función un poco de esas nuevas tecnologías para el 2025, en donde por supuesto lo que es relevancia y coherencia de la marca personal cobra un sentido bastante importante y pues estamos cerrando el ciclo un poco hablando de esas habilidades que pues siempre han estado, pero creo que van a cobrar mucha relevancia. Sí, y mucho protagonismo de cara a esa interacción que tenemos que tener con todas estas nuevas herramientas, todas estas nuevas tecnologías, con ese dinamismo que se prevé ya de ese entorno que está allí a la puerta. Y bueno, eso es un poco la idea del webinar de hoy, dejar esos tips para que la gente ya con estos tres webinars pueda verlo con calma en Navidad, cuando ya todos estemos un poco más tranquilos y pues de cara al 2025 poder trabajar en su marca personal con mucho más fuerza. Igual que hacíamos en anteriores webinars, tres bloques. El primero, Sí. hablamos de esas habilidades claves para que tengamos esa marca personal sólida de cara al año 2025. ¿Qué nos puedes decir en este sentido, Milagros? Sí, a ver, desde la perspectiva nuestra, un poco en función, como dije, ¿no? De lo que pensamos que puede venir para el 2025, hay varias habilidades personales que cobran mucha fuerza, ¿no? La primera de ellas, la atención consciente. Yo creo que esto es importante porque estamos en un momento en donde tenemos tanta información, donde nos llegan tantas cosas, ¿no? Vía redes sociales, vía los informativos, etcétera, que tenemos que tener la capacidad de concentrarnos, de tener esa atención consciente en todos los desempeños de nuestra tarea para realmente buscar esa mayor productividad, esa famosa gestión del tiempo, hacerlo también de una forma más efectiva, que al final esto lo que hace es que esa atención pues nos lleve en ese camino de excelencia que vamos a necesitar para nosotros enfrentar retos que se aproximan el año que viene. Entonces, esta para mí es una de las habilidades que debemos rescatar. Cuando digo rescatar, Víctor, y esto es importante para ponerlo en auto, es que debemos aprender a ejercitarlas, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Así como ponemos en conciencia a veces que necesitamos ir al gimnasio a hacer alguna actividad física para ejercitar nuestros músculos, para que esos músculos vayan aprendiendo y generando conscientemente esa fuerza que requieren, pues de ese mismo modo tenemos que aprender a ejercitar estas habilidades que vamos a mencionar hoy, porque a veces pasamos por alto que debemos abordar ciertas situaciones, ¿sí? O ciertas tareas o ciertos proyectos con determinado enfoque. Porque el día a día nos lleva, porque la circunstancia nos lleva, el estrés nos lleva, y en la medida que los ejercitemos, en esa medida nuestro cerebro pues va a aprender a tenerlas allí presentes y las va a ir adquiriendo ¿sabes? Demandando de forma natural, ¿ok? Entonces, la atención consciente es una de ellas, ¿sí? Lo que llamaba o llama Daniel Goleman atención plena, ¿no? Esa capacidad de concentrar.
Esa para mí es una de las más importantes. Luego tenemos todo el tema que tiene que ver con esa capacidad de introspectiva y de autoconocimiento, que lo hablamos también en ese primer webinar, en donde era súper importante ese autoanálisis para nosotros poder planificar. Bueno, yo creo que eso es una habilidad que también tenemos que ejercitar. ¿Cómo se ejercita el autoanálisis o la introspección? Pues de forma diaria, tomándonos unos minutos para nosotros abrir el día y cerrar el día de forma consciente, con atención plena, para nosotros poder analizar qué hemos hecho durante ese día o durante la semana y poder de esa manera pues trabajar en en la próxima etapa. Eso también es importante y el ejercitarlo es un ejercicio muy sano porque nos permite siempre estar al día con nosotros mismos y con nuestros proyectos. Y en marca personal, para mí es un ejercicio que es clave, clave porque nos va a permitir también ir acompasando ese dinamismo pues que encontramos afuera y que ya lo tenemos, que este año 2024 fue brutal y que yo creo que para el 2025 va a ser mucho mayor. ¿Ok? Luego está todo lo que tiene que ver con comunicación efectiva, un término súper manido, pero una comunicación efectiva real, porque no solamente de cómo transmito yo el mensaje a los llamados stakeholder o parte interesada, sino cómo yo puedo comunicarme efectivamente también con esta nueva tecnología de forma tal, perdón, de poder lograr que me transmita esa información que yo requiero para luego a su vez yo en mi servicio con el cliente pueda transmitírsela a mi cliente. ¿Cómo yo puedo comunicarme efectivamente con mi cliente para explicarle que todas estas nuevas tecnologías son importantes también para él y para su negocio? Entonces, en este proceso de comunicación, que sabemos que hay una parte verbal, paraverbal, etcétera, que la comunicación en el camino se pierde, que todo lo que uno emite como parte de ese mensaje, el receptor no lo recibe completo, pues, entonces si a esto le añadimos todo el tema tecnológico, pues tenemos que también ejercitar esa comunicación. Debemos estar muy conscientes de los mensajes que vamos a dar, de cómo debemos trabajar con la tecnología, tener muy claro cómo abordar ciertos temas con nuestros clientes, en el caso de hablando ya de lo que es marca personal como negocio, etcétera. Luego tenemos la empatía dentro de sus tres ámbitos, no solamente la empatía emocional, sino la cognitiva y la compasiva, porque al final esa preocupación que nosotros generemos en torno a esas partes interesadas, esa capacidad de conectar emocionalmente con ese mercado al que queremos llegar, esa capacidad de entender que así como a nosotros quizás todo ese entorno nos devora, a nuestros clientes también, por ejemplo, ¿no? Entonces, la empatía, para mí, desde el ámbito holístico que tiene el término, también es una competencia que debemos ejercitar continuamente. Esa capacidad emocional de conectar, de entender y de alinearnos con la necesidad del otro para poder dar un buen servicio como marca personal y realmente diferenciar. Yo creo que aquí esto es un tema muy interesante porque yo creo que estamos a un punto en donde si nosotros logramos gestionar y aprender a ejercitar todas estas habilidades va a ser un valor diferencial bastante importante de cara a esa audiencia o a ese mercado al que queremos llegar, ¿sí? Y otro que es muy importante también es este tema de la resolución de problemas o conflictos, ¿no? Yo no sé si tú leíste en estos días una noticia que salió de un estudio de la OCDE en relación a ciertas competencias. Hablaba de competencias matemáticas, literarias y de resolución de problemas enfocados a la parte matemática, pero también hablaba un poco de la cotidianidad. No sé si lo llegaste a ver, pero es un estudio muy interesante porque hablan de la media de España en relación a la media europea. Y en esos tres ámbitos, España está por debajo de de la media y destacaban el tema de la resolución de problemas, de cómo enfrentar ese conflicto, ese problema, esa necesidad que se tenga en un momento determinado. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Muy importante por lo que dije hace un rato, de que al final nuestro cliente
nosotros como marca personal, que tenemos esa capacidad de abordaje quizás un poco más natural, más empática, más humana, pero nuestro cliente también está sufriendo, digamos, todos estos cambios repentinos, ¿no? Hay muchos clientes que no han logrado adaptarse por lo menos al tema tecnológico, porque les cuesta, porque el día a día se los come, por todas estas cosas que sabemos, sobre todo del pequeño negocio, ¿no? Entonces, esta capacidad de nosotros poder ayudar a resolver esos conflictos internos que puedan tener, de nosotros mismos saber solucionar sus problemas, yo creo que va a ser un valor bastante importante de cara a lo que viene, ¿no? Eso en cuanto a las competencias personales, Víctor. Entonces, si damos un ejemplo de cómo ejercitar esto, un paso a paso, ¿no? Para que la gente se lo lleve como parte de los tips que hoy podemos dar para cerrar el año, pues yo creo que lo primero, el primer paso que nosotros tenemos que hacer para poder ejercitar todas esas competencias principales, que hay muchas, ¿no? Pero estas como básicas, es reconocer cómo estamos en relación a esa competencia, ese autodiagnóstico, ¿no? Cómo nos sentimos en relación a esa competencia, a mi capacidad comunicativa, a mi capacidad empática, a mi capacidad de atención plena. Hay personas que no logran enfocarse en el trabajo porque les cuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en relación a esas competencias? Un análisis interno exhaustivo con respecto a eso, ¿no? Luego, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hago para? ¿Qué hago? ¿Qué hago para resolver? ¿Qué acciones puedo tomar? ¿Qué formaciones necesito? Em, ¿Y qué ayudas puedo obtener en relación a esto? Es muy importante también tomar en cuenta que afuera hay herramientas que te pueden servir para ejercitar este tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha. Es decir, esas acciones que yo a lo largo del 2025 voy a trabajar para poder desarrollar estas competencias. Y algo muy importante que yo recomiendo mucho, sobre todo a los que trabajamos en estos temas de servicio, de consultoría, es crear un método propio con estas competencias incorporadas. Es decir, coger la metodología de trabajo que todos tenemos y decir, ok, ¿cómo está mi método de trabajo en relación al tema de resolución de problemas? ¿Cómo está mi método de trabajo en relación al tema de empatía? ¿Cómo está con respecto a comunicación efectiva, etcétera? ¿Sí? Porque en la medida que le metamos estas variables a la fórmula, en esa medida también nosotros vamos a poder dar un mejor servicio. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Wow, muy, muy interesante todo lo que has comentado, porque al final sí es cierto que has ido definiendo un poco esas habilidades interpersonales en relación y bueno, y quizás la puesta en práctica, ¿no? Sí es cierto que la atención consciente es imprescindible, pero no solo, conciencia, comunicación efectiva, que también has comentado, empatía y esa parte de resolución de conflictos que me parece muy interesante porque casi que lo dejamos de lado en muchas de las ocasiones, ¿no? No sabemos decir no ni tampoco sí, y menos abordar un conflicto, ¿no? El tener efectivamente esa parte, ¿no? De marca personal sólida que nos permita un poco manejarlo, ¿no? ¿Qué, qué acciones tengo que poner en marcha para, bueno, pues manejar ese conflicto? Pero no solo nos quedamos ahí, ¿no? Porque has hablado de esa parte interpersonal que es esencial, pero quizás la imprescindible, ¿no? Que son la segunda parte que nos vas a comentar de este primer bloque, habilidades Sí, cognitivas. cognitivas, cognitivas. Mira, en estos días estaba yo en un foro aquí en Murcia, en donde pues era un foro de temas de sostenibilidad y tal, ¿no? Pero lo interesante es que en la mesa que yo estaba participando había muchos académicos, mucha gente de las universidades principales de aquí de Murcia, ¿no? Y se tocó ciertas cosas a nivel de esas deficiencias, entre comillas, el término, o esas necesidades que la academia hoy tiene, ¿no? En relación a todos estos cambios que hemos venido hablando, esta evolución atroz tan rápida que se ha tenido, que a veces la academia no logra compasarlo y las brechas pues empiezan a desarrollarse, ¿no? Y una de las cosas que cuando me tocó hablar, yo decía que para mí, y es algo que mantengo y por eso lo puse aquí también para hablarlo en este webinar, es que las habilidades cognitivas hoy por hoy cobran mucha vigencia. Pero mucha vigencia desde el punto de vista consciente, vuelvo y digo, ¿no? Porque necesitamos saber que el pensamiento crítico hoy más que nunca tiene que estar allí dentro de nuestra interacción como profesionales con nuestra marca personal en relación a esa información que nos llega, ¿ok?
y en relación inclusive a cómo nosotros utilizamos ese pensamiento crítico para abordar luego a esa inteligencia artificial que nos da información. ¿Sí? Por eso es que yo hablo, como lo vamos a ver en el bloque 2 de la co-creación con la IA, ¿no? Entonces, este pensamiento crítico cobra mucha vigencia hoy. ¿Por qué? Porque hay mucha información, tú no sabes si esa información es éticamente responsable desde el punto de vista de las nuevas tecnologías o no, porque hay personas que simplemente no están ¿sabes? En esa línea de trabajar con ética. Entonces, hay muchas cosas que llegan. Ahora, nosotros como profesionales tenemos esa responsabilidad de tomar esa información, aplicar nuestro pensamiento crítico con conciencia, analizar y discernir, buscar esa fuente correcta, quién dijo esto, quién no lo dijo, por qué, cuándo, ¿sí? Los bulos, o sea, esta la cantidad de fake que aparecen todos los días. Entonces, esto es muy importante y para mí es crucial en esta nueva etapa y sobre todo, pues hablando de marcas personales, porque como profesionales, pues más todavía, ¿no? Que a veces si trabajamos en consultoría, en mentoría, tomamos mucha información de referentes para tú puedes trabajar y procesar y darle input a tus clientes. Entonces, esto me parece súper importante. El pensamiento analítico para mí es crucial. ¿Sí? No todos nacemos con capacidades analíticas naturales, porque hay personas que tienen una parte del cerebro más desarrollada y hay otras personas que tienen otra parte, lo cual es natural. Somos diferentes. Lo importante aquí es entender que en la medida que yo aprenda a analizar, a descomponer, los economistas trabajamos mucho esto, ¿no? Evidentemente, tú eres economista igual que yo, tú sabes que esto es una de las materias así que tenemos más bombardeadas en la universidad. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar este pensamiento analítico y eres capaz de descomponer cosas, descomponer problemas, por ejemplo, esto es buenísimo para la resolución de problemas o de conflictos de esa descomposición para yo poder generar soluciones creativas, soluciones innovadoras, es crucial también de cara a ese cliente que necesita de nosotros. ¿Ok? Y luego está, por supuesto, el creativo, el pensamiento creativo que no es nada más de las empresas que quieren innovar, ¿no? Todos tenemos que trabajar nuestro pensamiento creativo para co-crear, como vamos a hablar un poquito más adelante, con estas nuevas tecnologías para desarrollar ideas de trabajo nuevas, diferenciales, cosas que le den valor a nuestros clientes, porque así como nosotros, y esto es algo muy importante que yo lo comentaba en una formación la semana pasada a consultores, ¿no? Porque así como nosotros, como profesionales, tenemos acceso a la inteligencia artificial, pues nuestros clientes también, evidentemente. Y así como nosotros le preguntamos, nuestros clientes también. Entonces, al final la información es más pública imposible y más democratizada imposible. Ahora, ¿dónde está nuestro valor como profesional? Nuestro valor está en que cuando unes esa capacidad crítica de pensar, de analizar, y tu experiencia, evidentemente, tu conocimiento, que solo hablábamos en el webinar pasado, y empiezas a trabajar con herramientas que te permitan a ti generar ideas de innovación, pues en esa medida vas a poder darle mucho valor y diferenciarte con ese mercado en el cual tú estás, ¿no? Entonces, para mí estas habilidades cognitivas, cuando le sumas las personales, que es este primer bloque, para mí son cruciales y son claves ejercitarlas de cara a lo que viene para el 2025. ¿Ok? Totalmente, totalmente. Además, desde ese pensamiento analítico, lo decías tú, ¿no? Los que estamos acostumbrados a trabajar con números nos permite un poco también desgranar, ¿no? Yo me voy hacia ese análisis, ¿no? Desde una perspectiva más fuera del día a día, por decirlo de algún modo, para buscar esa, lo decías tú, esa solución, ¿no? Y que al final tenemos que poner en el centro, volvemos a lo mismo, ¿no? En esta era digital que nos está tocando vivir, las personas, ¿no? Que quizás va unido al siguiente bloque, ¿no? Del Sí. cual nos vas a hablar de esas habilidades y además que has utilizado y que has, bueno, pues puesto encima de la mesa un término muy importante, ¿no? Que se dejó de usar y que ahora volvemos a recuperar, ¿no? La cocreación. Y además Sí. le metes la inteligencia artificial, ¿no? Que no deja de ser esa parte de innovación estratégica, ¿no? Sí, si te recuerdas, Víctor, el evento que hicimos en Madrid,
de co-crear, Sí, ¿te recuerdas? sí, es verdad. Que ahí hablábamos de de la co-creación partiendo de las alianzas, que deberíamos hacer otro, por cierto, pero ya con este, ¿no? Con este, Eso es, eso es. que hablábamos de las alianzas, de lo importante de las complementaciones. Pues esto es igual, pero en vez de ser con compañeros, con otras personas, con otros profesionales, es con la inteligencia artificial. Y para mí el concepto de co-crear con la inteligencia artificial lo que está haciendo es darle un valor nuevo a esa co-creación, es un plus adicional a ese concepto. Y esa co-creación que no parte de delegar, sino de colaborar, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con la inteligencia artificial. Para nosotros tenemos que ver la inteligencia artificial como un ente que te permita a ti complementar tu conocimiento, tus habilidades para dar un valor adicional a tu mercado, a tu cliente. Lo tenemos que ver como ese compañero o compañera, dependiendo de cómo cada quien lo trate, ¿no? Que te ayuda a resolver, que te ayuda a idear, que te ayuda a analizar, que te ayuda a generar ese brainstorming que necesitas, ¿sí? En ese toma y dame que uno tiene con estos chatbots para generar cosas y proponer soluciones, ¿no? Y en este sentido, también considero que hay unas habilidades que nosotros tenemos que sacar de nuestra chistera, de nuestro cajón, y ponerlo en nuestro tools, en nuestro maletín, en nuestro kit, ¿sabes? De competencias que tenemos que ejercitar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener tres habilidades bastante importantes para todo el tema de lo que tiene que ver trabajar con inteligencia artificial. Uno es saber preguntarle a la inteligencia artificial. ¿Ok? Saber preguntarle de una manera estratégica, de una manera inteligente, con un contexto, con un objetivo, con una necesidad clara, con ese input que esperamos de ellos o de ella, dependiendo de. Nosotros tenemos que saber estructurar ese proceso de comunicación efectiva que debemos tener con esa inteligencia artificial para poder recibir de ella una información realmente coherente. ¿Ok? Sí es cierto que a medida que van pasando los días, además es una cosa extremadamente rápida, todas las empresas que tienen chatbot, pues además van a un nivel de competitividad brutal entre ellas que uno no le da tiempo como de asimilar todo lo que está pasando. Si es cada vez más se maduran los modelos, cada vez el análisis de datos es mucho más sofisticado, pero el pensamiento humano crítico y analítico no se sustituye. Porque ahí es donde viene esa capacidad de interrelacionarnos con ellos, de sacar toda esa fuerza que tienen estas tecnologías en favor de nuestro propio servicio y en favor de nuestra propia innovación. Entonces, esa capacidad de comunicar, de yo preguntar, de darle el contexto correcto, de echarle la historia, como digo yo, de echarle el cuento, es importantísimo para ese feedback, para esa retroalimentación que tenemos que tener con ellos, ¿no? Por eso es que yo al final, aunque aquí estamos hablando de bloques, Víctor, todo se interrelaciona y se engrana porque forma parte de la comunicación efectiva. ¿Ok? Luego está todo lo que tiene que ver la capacidad de incorporarle ese criterio nuestro. Es decir, a ver, yo necesito incorporarle ese pensamiento crítico, ese pensamiento analítico para yo poder saber, poder validar. ¿Ok? Para poder validar, poder adaptar, poder contextualizar, poder hacer mío ese contenido, ¿ok? Porque, a ver, cada vez más, y esto te das cuenta, los que utilizamos inteligencia artificial nos damos cuenta muy rápido, yo no sé si a ti te pasa, Víctor, pero nos damos cuenta muy rápido de cuando un contenido es 100% hecho con IA, Sí. ¿sí? Porque se nota, se nota. Entonces, ahí es donde viene nuestro criterio, que no se puede sustituir esa capacidad nuestra de validar lo que esa persona o ese ente está diciendo, pero incorporarle nuestros valores, nuestra identidad, nuestra visión, nuestra personalidad, y sobre todo hablando de marcas personales, esto es importantísimo, ¿ok? Porque todos tenemos que imprimirle una identidad a nuestra marca y la comunicación, la forma de escribir, la forma de presentarnos, la forma de gesticular, todo forma parte de nuestra identidad, ¿ok? Entonces, con esta integración del criterio humano es donde activamos esos tres pensamientos que hablábamos en el primer bloque que son cruciales.
Y luego, para mí, una tercera habilidad, si la podemos llamar así, o competencia, es esa capacidad de retroalimentación continua, ese feedback. Y ahí es donde se activa también el tema de lo que hablábamos al inicio, esa atención plena en lo que estoy haciendo con esta nueva tecnología que me permite a mí el feedback continuo, la mejora, la retroalimentación, el aprendizaje. Por eso se llaman modelos de aprendizaje. Ojo, ¿sí? MMMA en sus siglas en inglés, modelo de aprendizaje, porque se supone que yo debo como humano darle constantemente feedback, retroalimentarlo para hacer un aprendizaje no es recíproco, para que nos entendamos, un aprendizaje común entre ambas partes. Entonces, esto es importante a nivel de lo que es la co-creación para dar valor como marcas personales para diferenciarnos y para tener un criterio único de trabajo en torno a lo que se nos va a presentar para el 2025. ¿Ok? Totalmente, totalmente. Y lo decías tú además, y yo creo que es importante recalcarlo, ¿no? No significa que reemplace la creatividad humana, sino intentar potenciarla, ¿no? El combinar estas dos, co-creación con inteligencia artificial, estas dos habilidades estratégicas, al final te debe de posicionar, ¿no? Claro. O te debe permitirse subir al siguiente nivel, ¿no? De tu marca Exactamente. personal. Exactamente. Todo esto que hemos hablado durante estos dos webinars anteriores y lo que te va a permitir a ti como profesional es ir a un siguiente nivel, a nivel de marca personal, ¿sí? De qué es lo que buscas con esa marca personal. ¿A dónde quieres apuntar con la marca personal? ¿Cuál es tu nicho de mercado al que quieres ir? ¿Ok? Entonces, esto es bien importante que lo trabajemos así. Y ya para ir cerrando. Aunque hemos hablado de varios tips aquí, pues yo sí quiero dejar también algo bien importante porque hay muchas metodologías para trabajar este tipo de cosas, ¿no? Las metodologías están allí y son herramientas para darnos a nosotros como profesionales mejores formas de trabajo, ¿ok? Para dar valor, para trabajar mejor, para ser más productivo, para ser más preciso en nuestros análisis, para realmente llegar a ese nivel de profundidad que requiere nuestro cliente para darle una solución que realmente sea efectiva para ese cliente, porque las recetas, y esto es importante, también lo dije en esta formación que te comenté, si ya antes trabajar con recetas era un problema, ahora más todavía. Ojo, ¿no? Las recetas hay que tenerlas allí en el cajoncito bien resguardadas, porque nuestros clientes necesitan cosas diferentes, cosas que realmente le den una solución que les sirva a ellos también para innovar, porque ellos también tienen que competir con un mercado súper saturado en muchos casos, ¿sí? Que al final, pues necesitan que nosotros como profesionales que estamos al servicio de ellos, pues le demos cosas que lo ayuden y que realmente lo ayude en los tiempos que se puede generar esa ayuda. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, recomiendo que para mí forman parte de mi forma de trabajo, pero que yo las he ido, algo que me ha pasado a mí, la verdad, es que hay cosas que yo he trabajado toda mi vida, ¿no? Pero he sentido este año como que las he empezado a utilizar como que mucho más. Yo dije, bueno, pero es que claro, hay que utilizarlas con conciencia, ¿sí? Porque te resuelven mucho. Métodos muy sencillos como los 5 por qué, que pueden ser 5, 7, 9, dependiendo del contexto. Esa forma, esos 5 por qué te permiten a ti llegar de una manera muy consciente a la raíz de ese problema real que tu cliente tiene y no quedarte en la superficie, como pasarle a muchos profesionales que se quedan en la superficie por X razones. Entonces, este método, cuando lo incorporas dentro de una metodología de trabajo de una forma consciente, te permite mucho avanzar. Luego hay métodos como Scamper, por ejemplo, que también están cobrando para mí una vigencia enorme. De hecho, dentro de Empretools, dentro de la academia, hay una formación específica para esto con un GPT hecho para Scamper, para consultores, mentores, marcas personales, etcétera, que lo que busca es precisamente ayudarte a utilizar el método en pro de ese servicio que tú tienes que darle al otro, ¿sí? Métodos como brainstorming, que la gente dice, hagamos un brainstorming, sí, pero es que el brainstorming tiene una metodología.
si la aplicamos de forma consciente, vamos a dar mucho valor a nuestros clientes, pero mucho. Entonces, otra metodología también muy importante que a mí me gusta mucho es la metodología de los pros y contras. Escoger un papel, un lápiz, qué pros tiene, qué contra tiene, sumas. Yo le doy número a todo como buena economista, ¿no? Y mi metodología, yo utilizo mucho el Excel porque yo le doy valor a todo, porque el valor te permite a ti cuantificar algo de una forma muy objetiva y realista. Entonces, estas metodologías, cuando le das ese componente analítico, ¿sí? Se vuelven muy potentes para la toma de decisiones y la resolución de problemas. ¿Ok? Y bueno, al final, estos tips también, lo que dije al principio, buscar fuentes, no quedarse con lo que recibimos de primera mano, siempre profundizar un poco más, leer realmente lo que se está teniendo como información, etcétera. Siempre esto para mí es importante y pues lo quería dejar ya como cierre. Qué bien. Leer y comprender, porque no vale de nada leer y no comprender lo que estás leyendo, ¿no? Pues bueno, me acabas de hacer recordar de mi madre que decía, mira pero observa, oye Mm. pero escucha, lee pero comprende. Eso lo decía Totalmente, mi madre. totalmente. Y mucha razón que tenía, y mucha razón. Y sí, Sí, es pues sí, verdad, sí, es pues verdad. sí, Oye, pues nos sí. quedamos con eso, nos quedamos con eso, claro que sí, porque es muy, muy importante que desde el inicio se trata un poco de ser crítico, ¿no? Con todo lo que escuchas, lees, ¿no? Y analizas, ¿no? Por lo tanto, Sí. adelante, fenomenal. Oye, muy, muy, muy interesante este cierre de ciclo. Milagros que nos ha permitido, bueno, pues cerrar el ciclo y el año con estos tres webinars que hemos hecho cerrando el año, ¿no? Midiendo, planificando tendencias y ahora sí, que lo decías tú en inicio y que cierra el ciclo, habilidades y competencias, ¿no? De cara a este año 2025 y que arrancaremos en enero, ya les dejaremos tranquilos de momento, pero arrancaremos enero con nuevas materias, ¿no? Porque el objetivo es que ellos también, todas aquellas personas, ¿no? Y profesionales que nos vienen siguiendo, participen, ¿eh? Importante que no solo Claro, seas tú. y con cositas nuevas y tenemos sorpresitas, ¿no? También. Eso es, eso es, eso es. De momento lo vamos a dejar ahí para que sean ellos los que nos pregunten. Pero sí, el objetivo de todo esto, en el análisis que hacíamos inicialmente de marca con AM, ¿no? La marca personal de AM, es que efectivamente, bueno, todos aquellos profesionales, empresarios que nos vienen siguiendo que lo puedan usar, pero y que al tiempo puedan preguntar, pero que efectivamente se genere ese debate, ¿no? Así Porque es. es como enriquece, yo creo, todo esto, ¿no? No solo que tú nos cuentes un poco desde tu experiencia, que es muy importante como profesional, sino tener claro un poco la demanda del mercado, que no deja de ser esta parte de el día a día del pequeño empresario. Sí, Pequeño, sí. mediano o grande, pero que al Y a final, si es nivel de cierto, marca, y a nivel de marcas personales, Víctor, ya para despedirnos, es importante esto, ¿sabes? Yo creo que si hay algo que hacer a nivel de marca personal en esta Navidad, es reflexionar muy bien sobre qué queremos nosotros de nuestra marca el año que viene. ¿Qué queremos pedirle a nuestra marca? ¿Sí? Porque al final todos interven, sobre todo los que trabajamos como nosotros, ¿no? En consultoría, asesoría, ¿sabes? Estamos en un mercado rojo, en un océano rojo, como Matrix, la pastillita roja, pero yo creo que hay oportunidades maravillosas para entrar en esos nichos y dar un valor realmente importante, ¿ok? Pero tenemos que saber por dónde tirar, ¿ok? 2025 debe ser muy importante como lo ha sido 2024, pero efectivamente 2025 tiene que ser el año que nos permita un poco analizar de dónde veníamos, lo decías tú, ¿verdad? De dónde veníamos con nuestra marca e intentar dar un salto Así cualitativo es, y cuantitativo, ¿no? A todo así el, es. a todo el desarrollo. Fenomenal, lo dejamos aquí. Yo creo importante e interesante también despedirnos. Deseando, ¿no? Que en estas fechas, bueno, pues lo pasemos lo mejor posible, ¿eh? También con conciencia, ¿eh? Importante, lo decías, en el inicio y que a partir de ahí enero sea el arranque de muchos proyectos que puedan venir y que la marca personal sea la que guíe esos proyectos. Así es, Víctor. Bueno, igual, mañana es 24
Día de Navidad, día de encuentro familiar, de recogimiento, de análisis, ¿sí? Una feliz Navidad para todos los que nos escuchan, una feliz Navidad para ti, que la pasemos lo mejor posible y pues ya vamos a cerrar este año que no queda prácticamente nada, con mucha fe de que podamos avanzar en nuestros proyectos en el año 2025 y con mucha fuerza. Vamos a recuperar estos días que además cayeron maravillosos para recuperar energía y arrancar ese 2025 pronto con toda la fuerza que podamos. Totalmente, pues así lo haremos con tus consejos. Lo dicho, buena semana para todos y nos vemos en el siguiente porque no paramos. 2025 con nuevos temas y nuevas sorpresas, como bien decías tú. Gracias, Milagro. Así es. Gracias a ti, Víctor. Feliz Navidad. Igualmente, chao.